señora vicegobernadora de la provincia de La Pampa, profesora Norma Durango, señor vicerrector de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster Hugo Alfonso, señor decano de la Facultad de Agronomía, doctor Gustavo Fernández, señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Miguel Guete, contador, señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas, licenciado Sergio Maluendres, señores vicedecanos y señoras vicedecanas, diputados, señor subsecretario de Coordinación del Ministerio de Cultura y Educación, señora subsecretaria de Cultura, diputados provinciales, secretario de Cultura, señores consejeros superiores y consejeros directivos, señores secretarios de rectorado y de las facultades, representantes de entidades intermedias, autoridades provinciales y municipales, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, señoras y señores. Estamos aquí reunidos para cumplir con la designación de un cargo honorífico, justamente el de profesor honorario de la ULPA. La finalidad de esta distinción es dar el merecido reconocimiento a quienes han participado en nuestra vida institucional o son parte insoslayable de la cultura, la sociedad y la ciencia de nuestro país con sus aportes a los principios democráticos. Me llena de orgullo haber promovido desde el Consejo Superior que esta distinción hasta el momento otorgada en pocas oportunidades, recordemos en 1985 el destacado escritor argentino con proyección universal Jorge Luis Borges, al antropólogo Néstor Canclini, al cineasta Jorge Prelorán, la abuela de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, al profesor Pablo Augusto Calmes, al profesor Michael Apple en 2011 y recientemente al jurista Eugenio Zaffaroni. Repito, me llena de orgullo que esta distinción esté hoy en manos de uno de los mayores y más merecidos hijos adoptivos de La Pampa, el escritor Edgar Morisoli. Voy a destacar solamente algunas de sus contribuciones hechas tanto desde el sentimiento como desde la razón, es decir, tanto como escritor, como así también en la fase de militante de causas de interés comunitario y social. Por ejemplo, como periodista, ha llevado adelante una intensa actividad, publicando en distintos medios de todo el país y ha sido y es un asiduo defensor de la problemática hídrica en relación a la provincia de La Pampa. Si apelamos a la memoria, cuando la ULPAN transitaba su primer año de vida como Universidad Nacional, formó parte del IER, Instituto de Estudios Regionales, participando en la dinámica de ese emblemático instituto, que fuera una de las primeras obras de destrucción de la que luego fuera la dictadura terrorista que sufrimos en 1976-1983. Así vemos que su participación ha estado muchas veces ceñida muy firmemente a la vida de la Universidad Nacional de La Pampa. Edgar Morisoli es conocido por su amor apasionado a La Pampa. Esta provincia ha sido y es fuente de inspiración para sus poemas y para sus narraciones, varios de los cuales integran ya el repertorio clásico de los estudios literarios provinciales, con repercusión más allá de los límites regionales, puesto que son parte del acervo cultural nacional. Sin lugar a dudas, este es el año de Morisoli. Hace pocos días recibió una distinción de la Cámara de Diputados, luego de que fuera decidido otorgarle el título de profesor honorario por el Consejo Superior de nuestra universidad, acto que estamos celebrando hoy. Los motivos para su nombramiento ya fueron dichos, pero queda por expresar el profundo afecto y respeto, difícil de plasmar en pocas palabras, que muchos de nosotros tenemos por Edgar. Por eso hoy voy a terminar estas reflexiones con las suyas, extraídas de una entrevista publicada no hace mucho. Decía Morisoli, espero que no me desdiga que está equivocado, refiriéndose al oeste de la provincia, que este paisaje austero y pobre es real, actual, de nuestro tiempo, es la Pampa occidental y austral, un espacio geográfico y humano sin límites políticos que prosigue al poniente hasta el pie de la cordillera y al austro hasta el estrecho. Es el sur mesetario, la Argentina árida, que también está en el tiempo con sus inmensas travesías, sus montes depredados por la codicia, sus serranías, el pañuelito verde de sus valles regados, su marginación, su secular olvido y su curtida, empeñosa gente, los míos. Esa, sigue diciendo Morisoli, es la tierra del corazón, el centro de mi canto. Gran parte de mi vida, la que nutre mi obra, ha transcurrido a campo abierto, en duras intemperies, en puestos y campamentos de ese ámbito de la Argentina árida, que llamo simplemente el sur.
Ojalá que, en mínima medida al menos, mi obra haya logrado transmitir la pericia espiritual de ese poblador, de ese proletario del monte y su impronta sobre mi mundo íntimo. Justamente al plasmar su mundo interior, el escritor representa a otros, nos representa. Esta es, en definitiva, la noble tarea social del narrador. No solo contar historias, sino hacerlo de tal manera que logra lo que muy pocos obtienen, el conocimiento y la emoción colectivas. Para concluir este homenaje a Edgar Morisoli como profesor honorario de la ULPAN, se inscribe en lo que él ha querido ser, un hijo de la Pampa, un escritor de sus parajes y también mucho más de sus pobladores. Muchas gracias. Se dirigirá a los presentes. Señora vicegobernadora, señora subsecretaria de Cultura y demás autoridades provinciales, señores legisladores, señor rector de la Universidad Nacional de La Pampa, señoras y señores miembros del Consejo Superior, decanos, vicedecanos y demás autoridades universitarias presentes, estudiantes, amigos y público en general. La designación con que he sido distinguido por el Consejo Superior me excede a ojos vistas y por ello torna insuficientes las clásicas palabras de agradecimiento. He frecuentado en diversas épocas estos queridos claustros y hasta hoy su biblioteca central. En la gestión del rector Alfredo Domínguez, cuando el decano de Ciencias Humanas, licenciado Saya Altaraz, abrió por primera vez las puertas de la universidad a los poetas, músicos e intérpretes del cancionero pampeano en un recital dado en la vieja aula de música de la Escuela Normal. Luego, participando de aquella insomne usina de ideas que fue, con la conducción de Hugo Chumbita y Julio Colombato, el inolvidable Yer, tronchado por la estupidez y la barbarie fascistas. En posteriores proyectos conjuntos entre la Secretaría de Extensión Universitaria y la Asociación Pampeana de Escritores, como el Seminario de Literatura Regional 1988-1989, o más recientemente, en el 2012, con el Instituto de Estudios Sociohistóricos, que tuvo la generosidad de auspiciar la lectura escénica del poema épico sobre Castelli y la Revolución de Huánuco. Por todo ello, soy consciente de que me saldré un poco de lo ritual, pero deseo plasmar mi gratitud en una propuesta, que es la siguiente. Los invito a discurrir brevemente, pero en la múltiple acepción del vocablo, sobre el nombre de esta Casa de Altos Estudios, su emblema, y acaso nos encontremos en el transcurso de ese discurrir con algunos inesperados cruces. Primer paso. El nombre de esta casa, como todas sus similares del país, podría asimilarse a 3 círculos concéntricos. El primero y mayor, Universitas, nos sitúa y proyecta en el mundo, reivindica el carácter universal del saber. Dentro del mismo,
el círculo siguiente nos identifica con el país, con lo argentino. Y por último, el tercero nos arraiga en esta provincia, cabecera norte de la Patagonia, cuya condición mediterránea la vincula sin obstáculos con el resto de la República. Visualizo así los tres círculos sucesivos y concéntricos: Universidad Nacional de La Pampa. Y aunque no soy especialista en heráldica, creo que a esos tres círculos responden en sintonía las tres puntas de la llama que arde en la lámpara de su escudo. Segundo paso. Pero si los tres círculos concéntricos fueran tan solo eso, se limitarían a tres pistas, aisladas entre sí o a lo sumo contiguas, algo absurdo en el plano formativo que es la razón de ser de esta casa. Como el conocimiento resulta inescindible, continuo y dinámico, los tres círculos deben vincularse. Y nada mejor que la figura y el concepto de espiral para concretar esa vinculación en una única pista de circulación ininterrumpida, creciente y reversible, que lleva y traiga desde lo regional a lo nacional y lo universal. Tercer paso. Sin embargo, esa espiral no es plana, no puede permanecer en un plano. En la medida que está viva, es dinámica y entonces se proyecta desde el plano al espacio. Constituye una espiral en el espacio, es decir, un helicoide de revolución, imagen tridimensional del movimiento. Y aquí viene entonces el primer cruce inesperado, porque ¿cuál es para los pampeanos la más obvia, la obligada imagen de espiral en el espacio? El helicoide por antonomasia, la chaucha del Caldén. Del Caldén, sí, en cuya noble madera está tallado el panel que preside este recinto y que hemos mirado tantas veces. Y tras ese tercer paso, con la chaucha de Caldén ya en nuestro haber, nos podríamos internar en otro terreno, en la entraña mítico-simbólica de la pampeanidad. Como sabemos, el Caldén es árbol sagrado en la cultura ranquel. Pero, ¿por qué y de dónde viene ese carácter sagrado? Todos hemos visto a la vera de las rutas, de los caminos, a veces en picadas o senderos en el interior del monte, los caldenes generalmente aislados, generalmente grandes y majestuosos, con ofrendas. Bultitos de trapo, ataditos, conteniendo un poco de tabaco, unos flecos de poncho. Hace ya tiempo, quien fue docente de esta casa, la escritora, poeta e investigadora del Instituto de Estudios Sociohistóricos Ana María Lasalle, publicó en La Arena una bella nota titulada Altar o Rehue, que recomiendo releer, sobre uno de esos caldenes
ubicado camino a Macachín. Altar, o rehue, o árbol del Gualicho, o Quechrem Huitrú, como prolijamente recogiera el ingeniero Claudio Andrés Bralí al ejecutar la mensura original de la sección novena en 1882. Y por más que en muchos casos actualmente a los antiguos ataditos, Quechrem, se le hayan sobreimpreso algunas otras devociones populares dispersadas en todo el país por los camioneros, sea el gauchito Gil o la difunta Correa. Sin embargo, aún en esos casos, la condición consagrada del árbol permanece, subsiste, no se extingue. ¿Y de dónde viene ese carácter venerado, respetado y o temido por la cultura ranquel? ¿Acaso de muy atrás? Y resulta significativa el área de vigencia del fenómeno, que va más allá de los límites de la Pampa, hacia el sur y hacia el norte, en consonancia con la difusión del Caldén. ¿Acaso de muy atrás? He dicho. ¿De cuánto atrás? La existencia de una etapa de poblamiento tehuelche septentrional en nuestro territorio, previa al arranquel, pero subsumida por esta vía mestizaje y sirviendo de sustrato étnico y cultural, fue durante mucho tiempo solo una hipótesis etnohistórica, aunque sostenida por importantes autores. Serrano, el clásico libro de Escalada sobre el complejo tehuelche, Tomás Harrington, que estuvo acá, fue secretario de la gobernación en la época territoriana, Casamiquela, Crivelli Montero, Martínez Arazola y muchos otros. Pero ahora, gracias a la tarea investigativa de dos docentes de esta casa, los profesores Oscar Nocetti y Lucio Mir, que rescataron de los archivos chilenos la relación de Cabrera, dicha hipótesis se ha convertido en un hecho confirmado, documentado. Sabemos entonces, probadamente, que en la primera mitad del siglo XVII, al menos hasta 1620-21, en cuyo verano fue la expedición de Cabrera, las comunidades que poblaban nuestra tierra pertenecían a esa cultura. Tehuelche septentrional o Gununaquena, y hablaban su lengua. Las encontró aproximadamente por Carro Quemado, Valle Daza y en la orilla pampeana del río Colorado. Y bien, esa cultura poseía una cosmovisión en la cual la fuerza o deidad creadora tenía características muy especiales. Por empezar, era femenina, no un dios, sino una diosa, Huatzilsen, la giradora, la circunvaladora. Era además una deidad dinámica, en movimiento, y a ella se asociaban todas las formas naturales vinculadas con la idea de giro, de circunvalación, de espiral, de rulo. Resulta coherente y verosímil, por lo tanto,
pensar que nuestro árbol emblemático, el caldén, cuya chaucha materializa la idea de una espiral en el espacio, de un helicoide de hasta 2 vueltas y media, fuera objeto de veneración por aquella cultura. Seguramente, no más allá de mediados de ese siglo XVII, comenzarían a llegar otros aportes poblacionales procedentes del ámbito cordillerano o precordillerano, pehuenches especialmente, configurando la historia del pueblo ranquel que tan bien captó don Luis de la Cruz a comienzos del siglo XIX y que modernamente historió Jorge Fernández. Pero el ámbito al cual llegaron y que ellos llamaron Mamul Mapu no era un ámbito vacío. Los nuevos aportes, portadores de la lengua y la cultura mapuche, que ya reconocían contactos de intercambio previos con la población preexistente, preecuestres, tan antiguos como el siglo XIII, fueron plasmando sobre el sustrato mencionado el pueblo mamulche y finalmente ranquel, cuya configuración definitiva se suele asociar con el arribo de Carripilum a mediados del siglo XVIII. De aquellos predecesores con los cuales se mestizaron, conservaron algunas palabras dentro del léxico ranquel, algunos rasgos y prácticas en costumbres y creencias, como han estudiado y documentado entre los actuales ranqueles los estudios de la licenciada María Inés Poduje y la doctora Ana Fernández Garay. Y así bien podría contarse entre tales herencias el carácter sagrado del caldén, el árbol símbolo de la pampa y del país del monte, porque así fue llamada exactamente por las dos culturas en sus respectivas lenguas. Aluna Atec, primero Mamul Mapú, después País del Monte, en español. Y para finalizar este ya largo discurrir, señalo que modernamente la figura mítica de Huatziltzin, la giradora, la circunvaladora, ha sido rescatada desde aquella lejanía temporal por artistas pampeanos de nuestros días, como la pintora y grabadora Marta Arangoa en las artes plásticas y la danzarina, coreógrafa y directora teatral Nadia Grandón en su espectáculo Las Giradoras, llevado incluso al cine. Ese sorprendente puente cultural tendido sobre 4 siglos muestra una actitud de buceo en las lejanas raíces etnohistóricas, en su mundo mágico y en sus valores culturales que solo el talento creador de los artistas puede lograr. El discurrir nos ha llevado por extraños caminos, desde el nombre y el emblema de la universidad hasta la chaucha del caldén y las entrañas míticas de esta tierra. Con ello he querido expresar en clave pampeana, si se quiere, mi honda gratitud por este nombramiento. Les agradezco la atención y la paciencia. Muchas gracias.